Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tratar la vida de un gran cineasta que también fue actor, era italiano, uno de los máximos representantes del neorrealismo, y sus películas son íconos dentro de la cinematografía internacional. Estamos hablando de Vittorio De Sica. Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica nació en Sora, Italia, 7 de julio de 1901 y murió en Neuilly-sur Seine, Francia, el 13 de noviembre de 1974. Fue conocido como Vittorio De Sica. Fue un actor y director de cine italiano ganador de 4 premios Oscar. Era hijo de un empleado de banco y asegurador de origen salemitano, Umberto, y de una napolitana, Teresa Manfredi. En 1914, su familia se trasladó a Nápoles y después de la Primera Guerra Mundial a Florencia. Posteriormente se trasladó a Roma, donde en la década de 1930 consiguió tener su propia compañía teatral e iniciar una segunda carrera cinematográfica como actor y director. Era conocido su gran pasión por el juego, por el que a veces se encontraba perdiendo grandes sumas de dinero, y que probablemente explique su participación en películas que no estaban a su altura. En la inmediata posguerra fue un jugador frecuente de ruleta en el casino municipal del Castello di Rivoli. La pasión por el juego nunca la escondió e incluso la recuperó con gran autoburla en varios de sus personajes cinematográficos, como en El Conde Max, un italiano en América, o El Oro de Nápoles. El 10 de abril de 1937 De Sica se casó en la iglesia de Borgo San Pietro de Asti con la actriz turinesa Giuditta Risone, a la que había conocido 10 años antes y con la que tuvo una hija, Emilia, llamada Emi.
En 1942, en el rodaje de la película Un garibaldino al convento, conoció a la actriz española María Mercader, con la que posteriormente cohabitó tras su divorcio de Risone, obtenido en México en 1954. Se unió a la actriz española en un primer matrimonio en 1959, también en México, pero fue considerada nula por no ser reconocida por la ley italiana. En 1968 obtuvo la ciudadanía francesa y se casó con Mercader en París. Con ella también había tenido 2 hijos, Manuel, músico, y Cristian, que seguiría su pasión como actor y director. De una relación anterior, también tuvo con una actriz española, Mimi Muñoz, una hija llamada Vicky Lagos. Aunque divorciado, no podía renunciar a su primera familia. Comenzó así una doble vida con dobles almuerzos en días festivos y consiguiente desgaste. Su primera esposa había aceptado mantener una especie de matrimonio aparente para no privar a su hija de la figura paterna. Estos aspectos de su vida se inspiran en parte en la película El Inmoral, dirigida por Pietro Germi en 1967 y protagonizada por Ugo Tognazzi. Sus primeros trabajos como director se encuentran dentro del llamado neorrealismo italiano de posguerra, género al que aportaría algunas de sus piezas maestras, como Ladrón de bicicletas, 1948, Milagro en Milán, 1950, y Umberto de 1952. A partir de esa época, se aleja del autor para participar en proyectos menos ambiciosos y con una mayor carga comercial. En la década de 1970 volvió el de Sica más personal, con películas como El jardín de los Finzi Contini y el que sería su último film, El viaje, 1974. Hijo de un magistrado, pasó su infancia y adolescencia en Nápoles y allí cursó estudios primarios y secundarios. Se trasladó a Florencia y más tarde a Roma, donde se graduó en contabilidad. Durante varios años formó parte de grupos teatrales universitarios y de aficionados, y ya en 1922 ingresó en la compañía teatral de Tatiana Paulova. 2 años más tarde encarnó el papel de galán en The Place, The Thing, en sustitución del primer actor que había caído enfermo. A partir de entonces construyó personajes destacados y en la temporada 1927-28 logró un gran éxito en la compañía de Sergio Tofano, recitando textos de Luigi Pirandello, Marcel Achard y otros. En 1933 organizó una compañía con Tofano y Risone. 2 años después dirigió un nuevo grupo teatral que formó con Risone y Melnati. De forma paralela, debutó en el cine como galán protagonista de diversas comedias. En 1931 participó en La Vecchia Signora de Amleto Palermi. Se inició en la dirección en 1940 con la película Rose Scarlatti. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Vittorio De Sica emprendió su producción más característica, encuadrada en el neorrealismo italiano, corriente cinematográfica que reflejó la dura situación social y económica de la sociedad italiana en esos años. En varias ocasiones se ha dicho que pasó de ser un intérprete brillante de comedias de vodevil a director, poeta y portavoz de los pobres y humildes. En este sentido resultó vital la colaboración con su guionista habitual de la época, Cesare Sabatini. En 1946 dirigió El limpiabotas, con lo que obtuvo su primer Oscar a la mejor película de habla no inglesa, inspirándose en el relato homónimo de Luigi Bartolini. Repitió el galardón con la más recordada y aplaudida de sus cintas, Ladrones de bicicletas. Las melodramáticas desventuras de un padre y un hijo por subsistir en la miseria, que se convirtieron en la imagen misma de un país abatido y deshecho. Convertido ya en figura internacional de cine,
Vittorio De Sica fue galardonado con la Palma de Oro del Festival de Cannes por Milagro en Milán, 1951, Umberto D, 1952 y Estación Termini, 1953, completan la lista de films de su etapa neorrealista. En 1955 se le concedió el Trofeo de Oro de Selznick por los valores humanos expresados en sus films. En 1953 interpretó Pan, Amor y Fantasía de Luigi Comencini junto a Gina Lollobrigida, con tal éxito que un año más tarde repetiría en Pan, Amor y Celos, esta vez bajo la dirección de Dino Risi, pese a que a partir de entonces se decantó por proyectos más comerciales para los que contó con figuras de la talla de Sofía Loren y Marcello Mastroianni. De Sica mereció todavía un tercer y un cuarto Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Ayer, Hoy y Mañana, 1973, y El Jardín de los Finzi Contini, 1970, siendo esta última el inicio de un giro hacia un cine personal. Durante el rodaje del Viaje, en 1973, su último film, cayó enfermo de una afección bronquial. Un año después falleció en una clínica de París, a donde había acudido para asistir al estreno de dicha película.
El amor a contracorriente del actor y director italiano Vittorio De Sica y la actriz española María Mercader quedó inmortalizado en la película La Puerta del Cielo, cuyo título es el mismo de una película que había dirigido Vittorio De Sica y protagonizada por María Mercader. Christian De Sica, su hijo, hizo el papel de su propio padre. De Sica aparece como salvador de judíos, o sea, una especie de Schindler italiano. Christian De Sica, en una entrevista al periódico romano Il Messaggero, afirmó que interpretar a su padre le supuso una serie infinita de emociones y una responsabilidad enorme. Contó a este mismo medio: después de que sus padres se conocieran en el rodaje de Recuerdo de Amor en el año 1941, fueron víctimas del flechazo. Dijo: mi madre le vio durante la escena de un incendio en la película Rosas Escarlatas, 1940, y se enamoró a primera vista. Mi padre estaba casado por aquel entonces con Giuditta Risone, por lo que desde entonces vivió una doble vida: 2 casas, 2 familias, 2 comidas de Navidad. La película está ambientada en el año 1943, con los alemanes ocupando la ciudad de Roma, que sufrió en ese mismo año los primeros bombardeos aliados. En pleno caos, con Italia dividida por una sangrienta guerra civil, Vittorio De Sica rodó La Puerta del Cielo, que significó su salvación y la de 300 refugiados, la mayoría judíos. María Mercader era la protagonista y amante también de Vittorio De Sica, 17 años mayor que ella, un hombre casado y con fama de mujeriego y jugador. Ese amor se interrumpió con la muerte de De Sica en 1974. Los preparativos se hicieron en secreto para evitar filtraciones. Se anunció como una historia verdadera. El 19 de julio de 1943, un terrible bombardeo se abatió sobre Roma. Unas 45.000 personas quedaron sin techo. El Papa Pío XII salió del Vaticano para socorrer personalmente a los afectados. En ese caos comenzó el rodaje de Puerta del Cielo. Su protagonista era la catalana María Mercader, una refugiada que huyó de la Guerra Civil Española, donde murió su padre. En 1938, bombas italianas sobre Barcelona destrozaron su casa y sus recuerdos, salvándose ella y su madre, de milagro, abrazadas a una imagen de San Antonio. Mercader encontró en el cine su medio de vida. Después de haber debutado con Molinos de Viento 1937, continuó su carrera en Italia, donde triunfó. En 1940 conoció a Vittorio De Sica durante el rodaje de su primera película, Rosas Escarlatas. Ese primer flechazo se consolidó en Recuerdo de Amor, un garibaldino al convento, 1942, donde los dos trabajaron. Fue el primer gran éxito de Vittorio De Sica, un hombre casado desde 1937 con la actriz Giuditta Risone, con la que tenía un niño pequeño. La edad no fue obstáculo. De Sica tenía 17 años más que Mercader. Mercader dejó Italia para protagonizar
en la capital de España, Madrid de mis sueños, 1942. Vittorio no dejaba de enviarme telegramas y cartas anunciando que no podía vivir sin mí y que estaba dispuesto a suicidarse, confesó a la TV española María Mercader en los años 90. No hubo declaración de amor al principio, quien dijo conocer desde un principio los defectos de jugador celoso, machista y mentiroso empedernido, pero sobre todo un caballero. Mercader salvó a Vittorio de Sica. La acción de Puerta del Cielo, la sexta película para De Sica, se desarrollaba en un tren hospital que se dirigía a Loreto buscando un milagro. Viajaban en él un joven paralítico huérfano, una pianista con una mano paralizada y un obrero ciego, acompañado por otro compañero de infortunio. María Mercader era la protagonista de una película que iba a ser dirigida por Esodo Fratelli y no Vittorio de Sica, que ya mantenía por aquel entonces una agotadora vida con 2 familias, 2 casas, con su mujer y con su amante, a la que confió que el propio Joseph Goebbels, el ministro nazi de propaganda, le había ofrecido un alto puesto que no podía rechazar: reorganizar en Venecia el nuevo cine italiano fascista. La Puerta del Cielo podía ser la excusa perfecta para dilatar ese ofrecimiento que De Sica no quería, aunque esto suponía jugarse su propia vida. María Mercader exigió que Vittorio fuera el director y no Fratelli, si querían su participación. Y así fue como los dos, la rubia catalana y el gran comediante, iniciaron así su gran historia de amor.
La Ronda de Monseñor. La película fue producida por el Centro Católico Cinematográfico, que llegó a producir documentales como Guerra a la Guerra, en la que mostraba la labor asistencial que de una forma secreta estaba desarrollando Pío XII. El rodaje se realizó en la Basílica de San Pablo, extramuros, una basílica acogida al convenio de extraterritorialidad de la Santa Sede, como ocurrió con muchos convenios convertidos por deseo de Pío XII en improvisados centros de acogida. Acudíamos al rodaje en tranvía, recordaba divertida María Mercader. Roma vivía en 1943 una aparente normalidad, pese a ser una ciudad ocupada por Alemania nazi. Italia, tras la deposición de Mussolini, se había pasado al bando aliado. El Centro Católico pidió a Vittorio De Sica prolongar la filmación hasta que llegaran los aliados a Roma, lo que ocurrió el 5 de junio de 1944, un día antes del día D en Normandía. Como delegado de la producción fue elegido un joven monseñor que trabajaba en la Secretaría de Estado. Se llamaba Giovanni Battista Montini. Un día pidió encuadrar unos planos, desconociendo que si lo hacía debía pagar unas rondas al equipo. Era una costumbre que nadie quiso recordar al monseñor. Fue Vittorio De Sica quien rompió el hielo, obligando a Montini a pagar una ronda de 38 capuchinos con bollería fresca. Aquel monseñor llegó en 1963 a Papa, adoptando el nombre de Pablo VI. El Schindler italiano. El Centro Católico no promocionó la película, sabiendo el amor prohibido que para la Iglesia Católica mantenía el director italiano con María Mercader, que además abortó el primer hijo de ambos. Dos mujeres, la Chiocchiara, estrenada en 1960, y sobre todo el Limpiabotas en 1946, Ladrón de bicicletas en 1948, son obras esenciales de este maestro del neorrealismo italiano, fuertemente marcado por la Segunda Guerra Mundial. La Puerta del Cielo, que llegó a los cines en 1945, no fue sin embargo un trabajo más. Vittorio De Sica fue el único que conocía una de las condiciones impuestas por el Centro Católico Cinematográfico: acoger como extras y figurantes a unos 300 refugiados, entre otros judíos y aliados y perseguidos antifascistas, que debían figurar con nombre supuesto. Ni siquiera María Mercader supo arrancar a De Sica este secreto. La historia quedó en el olvido, hasta que Costa Gabras, en Amén 2002, acusó al Papa de un silencio cómplice con la Alemania nazi y el Holocausto. La polémica alcanzó también a La Puerta del Cielo. En el año 2003, el Corriere della Sera, Clarín y La Nación defendieron que con esa película De Sica se convirtió en un salvador de los judíos. María Mercader se sumó sin querer a los detractores, negando la presencia de judíos en La Puerta del Cielo en una entrevista telefónica a la emisora Continental de Buenos Aires. Cristian De Sica zanjó la polémica al llamar a su padre el Schindler italiano. Añadió un dato nuevo: entre los acogidos por De Sica también había muchos homosexuales.
3 bodas en 14 años. La Puerta del Cielo se estrenó en Madrid, en el Cine Rialto, en verano del año 1953, 10 años después de su rodaje en Roma. En las críticas de aquella época se señalaba que la española María Mercader era esposa de Sica, obviando que se habían casado un año antes. Lo habían hecho por lo civil en México, un matrimonio que no era válido en la España tan puritana de aquella época, en la que no existía ni podía concebirse el divorcio. La censura española tampoco podía aceptar que los dos estaban casados civilmente y que él era un hombre casado. Después de aquella boda mexicana del año 1952, Mercader y De Sica volvieron a repetir la ceremonia en San Marino. Volvieron a casarse en París en 1968, solo después que el director obtuviese la ciudadanía francesa para el divorcio de su primer matrimonio y evitar una posible denuncia por bigamia. Desde luego, 3 bodas en 14 años era todo un récord para esa pareja que fue una de las más estables del cine. De Sica dio una lección: el más grande de los italianos renunciaba por amor a su nacionalidad.
Vittorio De Sica, más que un director de cine y actor de enorme prestigio, fue un ícono. Junto a Chaplin, es el único gran cineasta de la historia que logró al mismo tiempo crear algunas de sus películas más bellas de su época y convertirse en uno de esos actores populares con los que el gran público, ese que siempre buscó y casi siempre conquistó, se siente identificado. Ganó 4 Oscars, fue querido y admirado como pocos artistas del siglo XX, en parte también gracias a un irresistible encanto personal con el que llegó a personificar la italianidad. Vittorio De Sica, maestro del neorrealismo de los 40 y 50 junto a Roberto Rossellini o el primer Pasolini, no solo dirigió Ladrón de bicicletas, la película más emblemática de un movimiento cinematográfico fundamental, también marcó a fuego la historia del cine con una serie de películas: El limpiabotas, Milagro en Milán, El oro de Nápoles o Matrimonio a la italiana, que en esos tiempos de penurias en el sur de Europa emergían con inusitada fuerza y actualidad. Fue el gran cineasta de la dignidad, un humanista realista que jamás renunció a la esperanza. Ladrones de bicicletas es una de esas películas que más logran emocionar. Permanece más de 60 años como el más poderoso símbolo de la dignidad de los humildes de este mundo, una oda, como todas sus películas, a la supervivencia. Vittorio De Sica no significa tanto unas temáticas o unas constantes estilísticas como la conquista de un tono muy particular, 1000 veces imitado, en el que la comedia y tragedia se entrelazan sin solución de continuidad, una forma compasiva de rodar a los personajes que emana en todo momento de una sensibilidad y una hondura humana pocas veces igualada y quizá imposible de superar. Es la película perfecta y observamos virtudes del cineasta, esos primeros planos que captan la esencia de los personajes gracias a una maravillosa dirección de actores, esas imágenes casi documentales que reflejan la vida diaria de Italia de posguerra, o los planos colectivos, la escena de la misa o en casa de la madre, realizadas con precisión de maestro. El Vittorio De Sica neorrealista es el más celebrado y es también el mejor. Sus primeras películas, comedias ligeras de corte histórico, ya dejan de entrever que es un cineasta superdotado. El recuerdo de Amor, 1942, cuenta la enemistad entre dos colegialas de clase alta en plena guerra de reunificación italiana, mostrando su buen manejo de los actores y su uso de la socarronería, esa retranca tan de Sica, en la que al mismo tiempo que hace crítica social, también se muestra infinitamente benevolente con la debilidad humana, sea la vanidad, el vicio o la que surja. A De Sica le divierte más que le horroriza la estupidez, y más que acusar parece querer reconciliarnos con nuestras propias flaquezas. De Sica odiaba la injusticia y se rebeló contra ella, pero nada en el ser humano le espantaba salvo la crueldad. El gran salto a director importante lo dio con El limpiabotas, 1946, su primera colaboración con el guionista Cesare Sabatini, con quien firmaría sus mejores títulos. Es posible que con Spielberg, De Sica sea el mejor director de niños que jamás ha habido, y El limpiabotas, como muchas de sus mejores películas, está interpretado por ellos, dos niños pobres que sueñan con comprar un caballo blanco, cometen un delito sin querer, son enviados al reformatorio y la cosa termina mal. En esa conquista de un tono, De Sica consigue lo que pocos directores logran película a película, ser al mismo tiempo emocionante y sensible, incluso subir el volumen de la música cuando toca llorar y también no resultar nunca cursi. Es esa conquista pura de la emoción que pocos artistas alcanzan. Es cine de sentimientos que nunca es sentimental,
que remueve por dentro nuestras inclinaciones mejores, la compasión, la empatía y el deseo de un mundo más justo. En plenitud de facultades dirige El ladrón de bicicletas. 2 años después y al poco ya rueda otro gran film, Milagro en Milán. En esta historia de unos honrados y trabajadores chabolistas que van a ser desalojados por un malvado capitalista, observamos de forma clara otra de sus virtudes, el profundo compromiso político y social que jamás renuncia a la alegría. Su cine nos conmociona y nos sensibiliza, pero jamás busca la truculencia ni la exageración. De Sica insufla un sentido de vitalidad, incluso a sus historias más trágicas. Sus personajes luchan en contextos difíciles, pero no son desgraciados ni miserables. Lo que nos impresiona es su titánica batalla por la felicidad.
De Sica sentía demasiado amor por los seres humanos como para regodearse en su desgracia. De Sica aún rodaría 4 grandes películas más neorrealistas con 2 excepciones en medio, una buena y una mala. La neorrealista Umberto D. 1952 es una película, esta vez cursi, sobre la soledad de un viejo pobre y desamparado que nunca se suicida por no tener quien le cuide al perro. Vamos mejor a la siguiente, Nadie es perfecto, Estación Termini, 1953. Avanzaría el De Sica romántico de los últimos años, con la historia de amor entre una mujer madura, americana, y su joven amante italiano, logrando una buena película. Regresa al neorrealismo por la puerta grande con la magnífica El oro de Nápoles, en la que echa mano de su talento para comedia y marca su primera colaboración con una actriz fundamental a partir de entonces, Sophia Loren, que brilla con una intensidad espectacular. Esa maravillosa mezcla de fortaleza, retranca, sexualidad, dignidad, mundanidad, esa vulgaridad tan estilosa que desprende Loren en todas las películas de Sica, es un monumento. El oro de Nápoles son 6 historias y además de la mítica de la actriz, una mujer infiel que trabaja en un puesto de pizza a crédito, destaca el propio De Sica interpretando a un conde ludópata. El propio director y actor Loera perdió grandes sumas de dinero en el juego y al parecer por eso tuvo que aceptar papeles menores durante toda su vida. Es una debilidad, como sucede con sus personajes, que solo nos hace quererle aún un poco más. El techo, 1956, sobre unos jóvenes que tienen que terminar de construir una casa en una barriada antes de que el gobierno lo prohíba y los desahucie, que es una nueva muestra de ese vitalismo de Sica y un canto a la solidaridad humana. Dos mujeres, 1960, de nuevo con Sophia Loren, nos plantea la evolución de una mujer que se siente cómoda con Mussolini mucho más por ignorancia que por devoción y acaba descubriendo el rostro más espantoso de la guerra, inspirada en una novela de Alberto Moravia sobre las violaciones masivas que cometieron tropas marroquíes que luchaban con los franceses en la batalla de Monte Cassino. Es también una oda a la resistencia y la capacidad del ser humano por salir adelante. Junto a Loren, Vittorio De Sica aún dirigiría una obra maestra más, Matrimonio a la italiana, 1964, una película que alcanzó un éxito descomunal en su época y sigue siendo una comedia insuperable. Sophia Loren y Marcello Mastroianni, la primera una prostituta y el segundo un hombre de buena familia que se niega a casarse con ella después de años de relación. Es quizá la mejor interpretación de la actriz, divertidísima y muy conmovedora. Marca el momento más álgido como actriz de Loren y el éxito de su personaje se convierte en un símbolo de esperanza y nueva llamada a la lucha. Es sencillamente genial. El último De Sica nunca fue tan bueno como el primero, pero aún proporcionó buenas películas. La última parte de su obra está teñida de nostalgia. El jardín de los Finzi Contini, 1970, por la que ganó su último Oscar. Narra la debacle de dos familias italianas judías de clase alta cuando Mussolini dicta las leyes antisemitas hasta el holocausto final. Ese jardín que se mantiene como reducto de un mundo en extinción, como el paraíso perdido de una Europa que pudo ser y nunca fue, adquiere en el film una gran resonancia simbólica y casi se diría que es el propio paraíso de un De Sica que ahondaría en la nostalgia en Los girasoles, 1970, y su última película, El viaje, 1974, ambas con Sophia Loren. Son películas parecidas en las que una pareja de amantes no pueden vivir su amor de forma plena por las circunstancias históricas. La guerra en la primera, las rígidas costumbres sociales de Sicilia en la segunda, y están condenados a estar separados. Son films sobre lo que pudo ser y no fue, sobre cómo la vida impone sus propias leyes
y actúa como una cruel castradora de los más bellos impulsos humanos. Es un De Sica más agrio, más melancólico que el de sus inicios, que no más trágico. No podemos dejar de mencionar sus dos actuaciones en películas de otros directores más memorables, Pan, Amor y Fantasía, Luigi Comencini, 1953, donde interpreta a un maduro policía enamorado de una jovencita. Se convirtió en una saga interminable, muy popular en su época. Es una película bellísima, quizá algo ingenua, pero muy conmovedora, en la que De Sica interpreta a ese galán italiano risueño y encantador con el que el público siempre lo asoció. El general de la Rovere, 1959, gran obra maestra de Roberto Rossellini, fue quizás su papel más importante y emblemático. La historia de un tunante que engaña a familias desesperadas durante la ocupación alemana, vendiéndoles la salvación de sus seres queridos, y acaba convertido en un héroe. Es una inmortal obra maestra y símbolo de la dignidad de quienes lucharon contra el fascismo.
Ladrones de bicicletas, la obra maestra de Vittorio De Sica que más hizo llorar al mundo. Hace 50 años moría el cineasta italiano, que es referente del neorrealismo. La película que hizo con un presupuesto muy bajo en el periodo de posguerra logró convertirse en un referente del cine a nivel internacional. Sus actores no eran profesionales y conocían las penurias de la vida, el retrato descarnado de la pobreza que le fue criticado por quienes no querían verla. Lamberto Maggiorani hizo el papel de Antonio Ricci y Enzo Staiola interpretó a Bruno, hijo de Antonio. Ellos junto a Leanela Carelli en el rol de María fueron los protagonistas de Ladrones de bicicletas. Entre los años 1937 y 1945, bajo la influencia del fascismo de Benito Mussolini, Italia experimentó una era en la que sus películas se caracterizaron por su deliberada simplicidad. Mussolini, consciente del poder del cine como herramienta propagandística, estableció los estudios Cinecittà. Bajo su mandato se impulsó una producción en serie de casi 220 películas. Estas cintas, conocidas como comedias de teléfono blanco, presentaban una imagen idílica de Italia, un país sin conflictos, siempre próspero y perfecto, culminando invariablemente en finales felices. Este periodo estuvo marcado por una estricta censura. Se prohibía la representación de la delincuencia, la pobreza y notablemente también el género satírico. Tras la caída y muerte de Mussolini, se produjo un cambio significativo en la industria cinematográfica italiana. Emergió un talento y genio creativo que se centró en retratar la cruda realidad, dando origen a un movimiento que marcó el inicio de una de las épocas más brillantes del cine italiano. Este fenómeno, conocido como neorrealismo, representó un verdadero milagro en el ámbito cinematográfico, caracterizado por su enfoque en historias auténticas y su profundo impacto cultural. En 1945, Roberto Rossellini marcó un hito con el lanzamiento de Roma, Ciudad Abierta, la primera pieza de la nueva era en el cine italiano. Posteriormente, en 1948, y con antecedentes notables, como Luchino Visconti con sus obras Obsesión y La Tierra Tiembla. Vittorio De Sica, quien vivió entre 1901 y 1974, creó una obra maestra, Ladri di biciclette, Ladrones de bicicletas. Este film no solo consolidó el movimiento neorrealista, sino que también se convirtió en un referente icónico del cine mundial. La trama del film se centra en una historia aparentemente sencilla. Un hombre consigue empleo, pero con una condición indispensable: poseer una bicicleta. Sin embargo, en su primer día de trabajo, su bicicleta es robada. En un contexto normal, o al menos relativamente normal, este sería un contratiempo solucionable mediante la compra de otra bicicleta. No obstante, en el sombrío panorama de la Italia de posguerra, caracterizado por la desocupación, el hambre y una miseria abrumadora, la pérdida de una bicicleta se convierte en el detonante de una tragedia personal. Este suceso aparentemente menor es suficiente para desencadenar una profunda crisis en la vida del protagonista. Es considerada una película esencial, ocupando el primer lugar en la lista de 50 películas que se deberían ver. Vittorio De Sica rodó Ladri di biciclette, al igual que la mayoría
de las películas del neorrealismo bajo condiciones extremadamente limitadas. La producción se llevó a cabo en recursos financieros muy bajos, a menudo descrito como a pulmón. Las filmaciones se realizaron exclusivamente en escenarios naturales, principalmente en calles, para capturar la autenticidad del entorno. Debido a la escasez y al alto costo del celuloide que era importado, se hizo un esfuerzo consciente por utilizar la menor cantidad posible de material fílmico. Esto implicaba, en muchas ocasiones, la utilización de una cámara en mano cuando no había otras opciones disponibles, y la limitación en la repetición de tomas. Si una secuencia comenzaba con sol, terminaba bajo la lluvia. Se mantenía así en el corte final, a pesar de que la calidad resultante pudiera ser imperfecta o incluso deficiente. Este enfoque en la filmación reflejaba las circunstancias de la época. Era el cine del hambre, creado en un país que aún se recuperaba de las devastaciones de la guerra. Este estilo no solo era una necesidad práctica, sino que también se convirtió en una característica distintiva del neorrealismo, aportando una cruda autenticidad a estas obras cinematográficas. La película estaba basada en una novela homónima escrita por Luigi Bartolini, publicada en 1946. La adaptación cinematográfica fue obra de un guionista legendario, Cesare Sabatini, quien trabajó en colaboración con Vittorio De Sica y otros 4 escritores para llevar esta historia a la pantalla. Los actores, un total de 9, no eran profesionales, lo cual constituye otra característica clave del neorrealismo. Esta elección de casting reflejaba la intención de presentar personajes auténticos, interpretados por personas que podían estar viviendo situaciones similares en su vida real y cotidiana.
La película se hizo con un presupuesto muy ajustado y en el periodo de la posguerra se convirtió en el referente del cine a nivel internacional. La actuación natural y sin artificios de estos actores no profesionales contribuyó a la autenticidad y al impacto emocional de la película, resaltando la habilidad del neorrealismo para retratar la realidad de la vida cotidiana con una crudeza y sinceridad impactantes. La familia Ricci, protagonista de la historia, reside en uno de esos monobloques grises y desolados, ubicados en un suburbio de Roma, igualmente sombrío. Antonio Ricci, el personaje principal, se encuentra sin empleo. Su esposa María se ve obligada a recorrer una larga distancia para llenar un balde de agua en la única canilla pública disponible. Cada mañana Antonio se une a la larga e interminable fila de personas desesperadas y desafortunadas como él, todas en espera de conseguir trabajo. Estas personas están dispuestas a aceptar cualquier empleo sin importar cuán subalterno, miserable o humillante pueda ser. Esta escena refleja la dura realidad de la Italia de posguerra, marcada por la desocupación y la desesperanza, y captura de manera efectiva el espíritu del neorrealismo en su representación de la lucha diaria y las dificultades de la gente común. En una escena clave se muestra una mañana en la que el amanuense encargado de escribir y presentar las vacantes laborales llama desde la mitad de una escalera que dista mucho de ser una vía hacia el éxito o la gloria. Su llamado resuena: Ricci Antonio. Antonio Ricci, lleno de ansiedad y esperanza, se acerca, anhelando recibir buenas noticias. El hombre le informa sobre un puesto disponible en el municipio para pegar carteles en la calle, pero con una condición esencial: tener una bicicleta. Allí se presenta un momento de luz y sombra en la vida de Ricci. Él posee una bicicleta, pero está empeñada en el Monte Pío, una decisión tomada por necesidad para poder alimentar a su familia. Ante esta situación, Ricci vacila. El amanuense insiste, presiona por una respuesta. ¿Está o no está? En un acto de desesperación, Ricci responde a ciegas y mintiendo: está. En Ladrón de Bicicletas está en juego la dignidad y la esperanza, la adversidad, la desesperación de una familia en situación de vulnerabilidad. La escena en la que Antonio Ricci regresa a su hogar tras aceptar el trabajo se presenta con una intensidad dramática, profunda. Él vuelve como si estuviera condenado a muerte, completamente derrotado y sin capacidad de reacción. María emerge como una figura de coraje y determinación. En un acto de valentía y sacrificio, sube a su departamento despojado de casi todo por la acumulación de deudas. Arranca las sábanas de la cama matrimonial y exclama con firmeza: se puede dormir sin sábanas. Empeña las sábanas y recupera la bicicleta. La familia Ricci experimenta un breve momento de alegría tras la recuperación del instrumento de trabajo de Antonio, con expectativas de un buen sueldo y el uniforme proporcionado por el municipio. Parte hacia su primer día de trabajo. La despedida entre él y María es emotiva, mezclando alegría y tristeza. Antonio, con una sonrisa, se dirige al trabajo en su bicicleta. Al detenerse para pegar un afiche en un instante de descuido, su bicicleta es robada. Este suceso marca el inicio de un nuevo panorama adverso para él y su familia. Ese afiche que Antonio pega en su primer día de trabajo representa una ironía del destino. El afiche anuncia el estreno de Gilda, mostrando una imagen casi a tamaño natural de Rita Hayworth. La actriz aparece envuelta en un ceñido vestido negro, con sus manos
y brazos cubiertos por largos guantes negros, como si fueran serpientes venenosas. La búsqueda desesperada de su bicicleta entre miles, quizás millones, estacionadas en lugares como la Piazza Vittorio y Porta Portese, representa otro punto álgido en la trama de la obra de Vittorio De Sica. Esta tarea simboliza la lucha de Antonio por recuperar no solo su bicicleta, sino también su dignidad y la esperanza para su familia. Estas escenas reflejan el corazón del neorrealismo, mostrando la lucha humana en un contexto de adversidad y desesperación. La narrativa alcanza un punto crítico cuando en un acto de desesperación decide robar una bicicleta. Esta decisión marca un giro dramático en la historia. Vittorio De Sica nació en 1901 y falleció en 1974 y fue el autor de una gran obra maestra, un film que no solo consolidó el movimiento neorrealista, sino que fue también un referente icónico en todo el cine mundial. La película enfrentó críticas de ciertos sectores conservadores y de una parte de la sociedad opulenta que no experimentó la misma devastación durante la guerra. Estos críticos acusaron a De Sica de ser efectista y exagerado, argumentando que presentaba una realidad muy parcial y desmerecía a Italia. Le reprocharon inventar una historia supuestamente realista, pero que consideraban plagada de golpes bajos y manipulaciones emocionales. Estas críticas reflejaban una discrepancia en la percepción de la realidad social de Italia de posguerra, y la película se convirtió en un punto de debate sobre la representación del sufrimiento y la lucha de las clases más desfavorecidas. La película tiene una duración de 93 minutos y a pesar de las restricciones presupuestarias, logró realizarse con un costo notablemente bajo inicialmente. Se estimó que el costo de producción y sería de 133.000 liras, pero el equipo logró completarla con tan solo 81.000 liras. El impacto de la película fue inmediato y muy profundo. En el año de su lanzamiento, Ladri di Biciclette ganó el Oscar a la mejor película extranjera. En 1954, la prestigiosa revista Sight and Sound la colocó en el primer lugar de su lista de las 10 mejores películas jamás hechas. Incluso 8 años después, en 1962, la película aún mantenía una posición destacada, ocupando el 7º puesto en la misma lista. 2 años después del estreno de Ladrones de Bicicletas, Vittorio De Sica respondió a las críticas con una gran fábula, Milagro, en Milán, estrenada en 1951. Con ella abordó nuevamente temas como la pobreza y la tragedia de los desfavorecidos, pero desde una perspectiva diferente. Milagro en Milán se distingue por su tono lírico, incorporando elementos de humor y un final glorioso. La película culmina con una escena memorable en la que los pobres despegan hacia el cielo en escobas en busca de un mundo donde buenos días quiere decir buenos días. Este desenlace simbólico ofrece una visión esperanzadora y mágica, contrastando con la cruda realidad presentada en Ladri di Biciclette. De Sica con Milagro en Milán no solo reafirmó su habilidad para contar historias conmovedoras y significativas, sino que también demostró su versatilidad como director, capaz de explorar diferentes estilos y enfoques narrativos para transmitir mensajes poderosos sobre la condición humana.
De Sica cobró gran celebridad gracias al film Ladrón de bicicletas, 1948, un retrato sin concesiones de la sociedad italiana de la época a través de los ojos de un trabajador desesperado por encontrar trabajo y de su hijo. La película es uno de los hitos más destacados de la cinematografía mundial. Fue interpretada por ciudadanos anónimos con medios muy cercanos al documental. Tutti de Sica fue una gran muestra que se inauguró en el Museo del Ara-Pacis de Roma, a casi 40 años de la muerte del genial Vittorio de Sica, célebre padre del neorrealismo italiano y también una figura multifacética y símbolo del arte del Novecento italiano. Con Tutti de Sica se revive el gran maestro que de joven llegó a la fama primero como cantante y que fue también un gran talentoso actor de teatro y cine. Desde los años 20 hasta 1974 De Sica protagonizó 157 películas. El creador de Ladrón de bicicletas representó un unicum para el espectáculo italiano, ya que fue en su comienzo una suerte de revolución y un soplo de modernidad e innovación en un país que no tenía ningún actor a quien contraponer a los divos de Hollywood de la época. Entre afiches, más de 20 originales, fotografías, más de 400 imágenes únicas en el set y fuera del set o en familia e imágenes en movimiento, en Tutti de Sica también se pudieron ver objetos de culto, desde vestuarios originales, la bicicleta más famosa del cine y los Oscar logrados por sus películas, más documentos personales. Todo apuntó a resaltar las vidas que tuvo De Sica. Por eso es la muestra que lleva el título Tutti de Sica. El viaje arranca con ese sobre todo de lana gris con el cual el cineasta aparece en muchas fotos y sigue con la voz del artista que ganó fama justamente con su voz como tenor mediocre pero exitoso. También está presente la unión artística con el guionista Cesare Sabatini, que conoció en 1939 y de cuya pluma nacieron obras claves del neorrealismo como Sciuscia, Ladrón de bicicletas y Milagro en Milán. También se vio el trabajo realizado por los actores no profesionales, que se reflejó en varias fotos. La mayoría de los objetos de la muestra salió de los baúles archivos personales de su primogénita, Emi, la hija que De Sica tuvo con su primera mujer, la actriz Giuditta Risone. Mi madre quiso guardar todo hasta el final y fue un trabajo enorme. Tardamos casi 10 años en seleccionar, ordenar y organizar cientos de cartas, fotos inéditas y documentos. Contó al diario La Nación Emi, que asistió junto a dos hermanastros, Manuel y Cristian, que el cineasta tuvo con la actriz catalana María Mercader a la inauguración. ¿Cómo era De Sica? Era un papá muy afectuoso y severo. Tenía que ser muy obediente y no tenía que salir con chicos, contó Emi. En la exhibición, la primera de esa envergadura en honor a De Sica, estaba expuesta a la vida privada del gran cineasta, un hombre que también era jugador, compulsivo, y que en su momento también llegó a ser excomulgado por la Iglesia. De Sica, en efecto, tenía dos mujeres, Giuditta Risoni, con quien se casó en 1937, y María Mercader, dos casas, dos familias, tres hijos amadísimos. Como en Italia no existía el divorcio, tras divorciarse y casarse en México con Mercader, solo después de obtener la ciudadanía francesa en 1968 y contraer nupcias allí, pudo darle su apellido a sus hijos varones, Manuel y Cristian. Fue un óptimo padre, pese a la vida absurda que hacía y nos hizo hacer.
Papá con nosotros estaba poco, yo lo veía 3 veces a la semana. Los otros días vivía con su otra esposa, Judita Risone, y en lo de su hija, Emi, mi hermana, puede leerse en un panel de la muestra que toma prestado un fragmento del libro escrito por Christian De Sica, también actor y muy exitoso en Italia.
llegamos al final de esta reseña tan interesante del cineasta Vittorio De Sica. Espero que les haya gustado. Yo por mi parte me despido hasta la semana entrante con nuevas reseñas de personajes, celebridades y hechos que se hayan destacado en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Un abrazo para todos. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.